La transcripción de la hormona de la insulina. En las células beta se encuentra el núcleo de donde se tomará el gen a transcribir. El gen 11p15.5 es el encargado de la transcripción. Este se une a la ARN polimerasa y se obtiene el ARN mensajero que sale del núcleo. La maduración del ARN mensajero en el citoplasma, el ARN mensajero se une a una ribosoma. Luego, en la traducción de la insulina, se crea la preproinsulina y llega al retículo endoplasmático rugoso debido a su peptidoseñal. Luego, en el aparato de Golgi se elimina el peptidoseñal y queda la proinsulina. Luego se forman puentes de disulfuro y se corta la preinsulina. Y por último, la insulina sale del aparato de Golgi a vesículas secretoras cuando recibe la señal. Transcripción del receptor de insulina. El cromosoma 19 en su parte 13.3 y 12.2 es quien se lee para la transcripción. Luego se inicia la transcripción en la hebra de ADN. Luego se elonga la cadena que será el ARN mensajero. Y por último se libera el ARN polimerasa. Luego, en la maduración del transcriptor primario se retiran los intrones y se unen los exones. Y por último, en la traducción se traduce el ARN mensajero y el receptor de insulina se dirige a la membrana donde cumplirá su función. Para la transcripción de GLUT2, el gen SLC2A2 se encuentra ubicado en el cromosoma 3, Q26. Luego se produce la unión entre el ARN polimerasa y el gen Q26. Se inicia con el proceso de transcripción del ADN molde. Luego se inicia la elongación de la cadena de ARN y se transcribe la señal de terminación. Y por último se termina con el proceso de transcripción del ADN molde. Luego, la maduración del transcripto primario de GLUT2. En el ribosoma se reiteran los 10 intrones, luego se obtienen y se unen los 11 exones, luego la unidad transcripcional es transcrita por el ARN y por último se obtiene ARN maduro. Con la traducción de GLUT2, el ARN se dirige a la ribosoma, el codón de iniciación entra al ribosoma, luego los aminoácidos se dirigen a la cadena polipeptídica gracias al ARNT. Y por último se libera la cadena polipeptídica completa. En la transcripción de GLUT4, el gen SLC2A4 se encuentra ubicado en el cromosoma número 17, en su parte número 13. Luego se produce la unión del ARN polimerasa con el gen P13. Luego se inicia con el proceso de transcripción de la hebra de ADN. Luego se transcribe la señal de terminación. Y por último se termina con el proceso de transcripción de la hebra de ADN molde. La producción de GLUT4. El ARN se dirige al ribosoma, luego el codón de iniciación entra al ribosoma, luego se inicia con el proceso de transcripción de la hebra de ADN molde, luego en la terminación el codón stop reconoce el factor de liberación incluido en el ARN mensajero y por último se termina con el proceso de transcripción de la hebra de ADN molde. Maduración de transcriptos primarios de GLUT4. En la ribosoma se retiran los 10 intrones, se obtienen y se unen 11 exones, la unidad transcripcional es transcrita por el ARN y por último se obtiene ARN maduro en P13. Luego se inicia con el proceso de transcripción de la hebra de ADN, luego se transcribe la señal de terminación y por último se termina con el proceso de transcripción de la hebra de ADN molde. Producción de GLUT4, el ARN se dirige al ribosoma. Luego el codón de iniciación entra al ribosoma, luego se inicia con el proceso de transcripción de la hebra de ADN molde. Luego en la terminación el codón stop reconoce el factor de liberación incluido en el ARN mensajero y por último se termina con el proceso de transcripción de la hebra de ADN molde. Maduración de transcriptos primarios de GLUT4. En la ribosoma se retiran los 10 intrones, se obtienen y se unen 11 exones. La unidad transcripcional es transcrita por el ARN y por último se obtiene ARN maduro. Hola, en la pregunta número 2 va a consistir sobre qué efectos posttraduccionales va a tener los diferentes tipos de la pregunta número 1. En primer lugar se encuentra la insulina, que esta va a sufrir cambios posttraduccionales en los cuales pierde un segmento del centro de la cadena polipeptídica.
denominados péptidos C-N terminal, y también se encuentra un C terminal. Uno de estos extremos posee 21 aminoácidos y se denomina cadena A. Por otro extremo hay otros total de 30 aminoácidos y se denomina cadena B. Estos terminan unidas, plegadas, acopladas por puentes de disulfuro, ya que estas va a formar una estructura polipéptida de 51 aminoácidos que constituyen, bueno, a la insulina. Por último, por lo que se sabe, se mete un péptido denominado ubiquitina. Pues bien, ahora el segundo va a ser el receptor a la insulina. En esta no se tiene mucha información al respecto de las modificaciones posttraduccionales que presenta este receptor, pero lo que sí se tiene es que los diferentes niveles de la glucosilación del receptor serán importantes tanto como la interacción del ligando receptor como la bioactividad que podría tener. Ahora la número 3, que es la GLUT2, que sus efectos posttraduccionales, sus extremos van a ser la N y el C. Estas van a estar expuestos hacia el citoplasma, ya que esta es esencial que esté expuesto de la célula, del citoplasma. Las modificaciones de este que ocurre después de la traducción de la GLUT2 sufre una N-glucosilación, lo cual este va a ser un proceso molecular conservador que puede dividirse en 4 etapas. Existen factores transcripcionales que puede afectar, que va a regular la función de la célula B madura, y estas vamos a ser, como ya dijimos, se va a dividir en 4, que es la FOXO1 y 2. Esta anteriormente se llamó FKHR. Este va a ser un factor súper importante en la regulación de la respuesta de la célula B a los nutrientes y al estrés, podría ser también. Este está caracterizado por poseer un dominio de unión que es muy característico en este FOX O1 y 2. Una unión de ADN de 100 aminoácidos a 105 aminoácidos en forma que se llama de un winged helix. Por falta de información de esta, se ha identificado una secuencia eh, que se llama en inglés FOXO reorganization. Es un factor que es capaz de competir por sitios de unión comunes, y esto va a tener unas proteínas de las mismas familias, en particular de la FOXO1. Por último, las últimas dos, que es el PDX1, que son miembros importantes en el desarrollo embrionario. Para este, al mismo tiempo no se localizan dentro de los conjuntos de los genes que se llaman, por aquí lo tengo, solo que está en inglés, home o box. Se expresa solamente en la célula B del islote y durante el desarrollo de muchas proporciones del tejido acinar y células ductales. También el último, que para completar los 4 tipos, es el neuro D1. Este neuro D1, su regulación posttraduccional es la fosforilación a través del ERK2, una regulación unida al ADN y formación de los heterotímeros. Y esta fue la pregunta número 2. Ahora va a comenzar la pregunta número 3. Gracias. Hola, yo soy Alma y hoy les voy a hablar acerca de la regulación del ciclo celular. Para esto contamos con 3 sitios de control durante el ciclo celular, los cuales son, el primero está en el final de la fase G1, el segundo está en la entrada del M y final de la fase G2, y el tercero en la salida de la mitosis. El primero se encarga de asegurarse de que la célula sea lo bastante grande para dividirse y que el entorno sea propicio. El segundo se asegura de que todo el ADN esté replicado, que el ambiente sea favorable para la división y que la célula sea lo bastante grande. Y el tercero se asegura de que todos los cromosomas estén alineados en el uso. Ahora les voy a hablar sobre las proteínas reguladoras.
Estas son herramientas que utiliza el ciclo celular. Algunas de ellas son las ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. También están los factores promotores de la maduración y también los inhibidores de la progresión del ciclo celular. Las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas son las mayores llaves de regulación para el ciclo celular, causando que la célula se mueva de G1 a S o de G2 a M, o sea, la mitosis. Ahora los factores promotores de la maduración promueven que la célula pase de G2 a la mitosis. Los inhibidores, que son policías que tienen el ciclo celular, como es la proteína P53, la cual bloquea el ciclo celular, se asegura que el ADN no esté dañado y activa la expresión de la proteína P21, la cual inhibe el complejo quinasa-ciclina, da tiempo a que la célula repare el ADN dañado y si este no se repara, entonces la proteína P53 activa la apoptosis. Si la proteína P53 es dañada o mutada, entonces conduce al cáncer. Mi nombre es Jefferson Granados y estaré presentando la pregunta número 3 del caso integrador del módulo 4 que trata sobre la expresión genética. La pregunta número 3 dice, indique en qué niveles se regula la expresión de los genes que codifican para las proteínas indicadas en la pregunta 1, las cuales son la hormona insulina, el receptor de la insulina, transportador de glucosa de la membrana plasmática del hepatocito GLUT2 y el transportador de glucosa de la membrana plasmática del adipocito GLUT4. En cuanto a la hormona insulina, el gen de la insulina se expresa casi exclusivamente en las beta células pancreáticas. La glucosa en la sangre es el estimulante mayor que regula la expresión genética de la insulina y permite a las células beta producir la insulina y mantener un almacén adecuado de la insulina intercelular para sostener la demanda metabólica. La glucosa en sangre actúa vía factores de la transcripción, tales como HOMebox1, pancreático duodenal, y mandos del índice de la transcripción y la estabilidad de la insulina del ARN mensajero. Esto funciona en el nivel de síntesis y la secreción de la insulina. En cuanto al receptor de insulina, el gen del receptor de la insulina está localizado en el cromosoma 19 y se expande a lo largo de un tramo de 150 de bases con 22 axones separados por largos intrones. La expresión del gen del receptor de insulina está regulado por el estado metabólico de la célula y por su diferenciación. Así, cuando los fibroblastos se diferencian a adipocitos, los niveles de ARN mensajero aumentan al igual que la síntesis de los receptores. En cuanto al transportador de glucosa de la membrana plasmática del hepatocito GLUT2, el GLUT2 es altamente específico para la glucosa, comparado con otros sustratos como la galactosa, la fructosa y la manosa, por ejemplo. No obstante, se ha reportado una afinidad aún mayor para el transporte de glucosamida 10. Este se localiza y se expresa principalmente en la membrana plasmática de hepatocitos, células beta de los islotes pancreáticos y en menor cantidad en el epitelio del intestino delgado y el riñón. El transportador de glucosa de la membrana plasmática del adipocito GLUT4 nos dice que el GLUT4 presenta una alta afinidad por la glucosa. Se expresa a nivel del músculo esquelético, cardíaco y el tejido adipocito, que es un tejido sensible a la insulina. En estos tejidos, el transporte de la glucosa hacia el interior de la célula se ve incrementado por la acción del GLUT4, que es debida a la presencia de residuos de dileucemia en la región carboxilo-terminal, dominios ácidos y un dominio en respuesta a la insulina. Ahora, como una conclusión general del caso integrador, vamos a comenzar con cuál era la importancia del control de la expresión genética
para la utilización de combustibles metabólicos. Su importancia y su función es en la transmisión de la expresión genética, es decir, la transcripción, ya que posibilita la formación de proteínas, cuyas funciones van a capacitar la actividad y morfología de las células. Estas proteínas que se sintetizan se unen al operador, lo cual incapacita a la ARN polimerasa. Luego se realiza la lectura del ADN para así proseguir con el proceso de la transcripción. Ahora bien, ¿qué sucede en las modificaciones posttraduccionales de la insulina en general? Cuando la propoinsulina pasa al retículo endoplasmático liso para ser procesada, pierde una cadena de aminoácidos en el extremo C-terminal, convirtiéndose en una proinsulina, lo cual debe ser hidrolizada parcialmente para ir adquiriendo un producto biológicamente activo. Sufre de 2 cortes antes de iniciarse los puentes disulfuro, lo cual elimina un polipéptido de la parte media de la cadena. La proteína resultante consta de 2 cadenas polipeptídicas conformadas por puentes disulfuro. Luego, la proinsulina pasa al aparato de Golgi para ir modificando su estructura. Luego de salir del aparato de Golgi, se empaqueta en vesículas de secreción, lo cual estas vesículas tienen bombas de protones en su membrana, lo cual va a ir adquiriendo hidrógenos, lo cual estimulan a las peptidasas cuya función es escindir en el péptido C, lo cual forma a la proinsulina en una insulina madura.